Hablamos con Javier López de ePrivacidad. Buenos días. Buenos días, Nacho. Como experto, ¿cómo percibe usted el nivel de amenaza que representan estos ciberataques? Bueno, más que hablar de un nivel de amenaza más grave o menos grave, lo que sí podemos hablar es una constante de amenaza. Y luego ese ataque habrá más probabilidad o menos probabilidad de que suceda dependiendo de la situación que esté viviendo el país. Un claro ejemplo es la situación de los agricultores, que muchos grupos han aprovechado para realizar este ataque en la ciberseguridad de las instituciones. Por lo tanto, esa intensidad de la amenaza va a depender de esa situación interna y de aprovechar el conflicto interno. Es muy parecido al nivel de alerta terrorista. La constante está ahí, pero dependiendo de actuaciones que pueda haber en otros países, por ejemplo, podemos hablar de una amenaza de mayor probabilidad o de menor probabilidad. Claro. El ciberataque proviene de hackers rusos en apoyo, como usted dice, a las manifestaciones de los agricultores. ¿Eso quién lo coordina? ¿Cómo surge? ¿Por qué Rusia está detrás el Kremlin? Este tipo de cosas, ¿cómo se logran saber y cuál es su origen de estos ataques a esta parte de Occidente? Aunque el ataque se haya realizado y se diga que haya sido a través de un grupo que se denomina prorruso, lo cierto y verdad es que nunca podemos llegar a saber quién está detrás, qué país está detrás de estos ataques. La mayoría de estos ciberdelincuentes están repartidos por todo el mundo y, llegado el momento, coordinan ese ataque a la ciberseguridad de una institución para hacer el mayor daño posible. Entonces, hablar de que estos ataques llevan una bandera detrás, pues es muy complicado, es muy difícil. ¿El por qué se habla entonces de un país concreto? Pues hay circunstancias políticas, gubernamentales, hay circunstancias económicas que nosotros no llegamos a comprender y que nunca vamos a saber. Con lo cual, aventurarnos a decir que un país está detrás es muy difícil en la realidad. ¿Están preparadas las instituciones para hacerles frente? Por supuesto, o sea, solo hay que ver el ataque que se recibió ayer en las instituciones, por ejemplo, de Murcia, en el País Vasco. En este caso, el ataque fue un ataque de varios usuarios, de millones de usuarios, con el único objetivo de ralentizar la web parlamentaria o incluso tumbarla, y el ataque fue totalmente repelido y la situación volvió a la normalidad en unos pocos minutos. Eso significa que las instituciones están realmente preparadas para este tipo de ataques. ¿Significa que tenemos seguridad al 100% y riesgo cero? Para nada. Eso es imposible. Es imposible tener ese nivel de seguridad al 100%. Pero no solo en una institución pública, como en este caso los parlamentos autonómicos, sino también a nivel usuario, a nivel ciudadano. Nuestros móviles, nuestros terminales nunca van a estar al 100% asegurados. Le pregunto, ¿hay que invertir grandes sumas de dinero para hacer frente a los hackers? Se lo pregunto desde el punto de vista institucional, también para las empresas y, por supuesto, para el usuario privado. Pues, como he dicho, el nivel de seguridad al 100% y el riesgo cero no existe. Entonces, puede ser contraproducente hacer una gran inversión de dinero, gran montante económico para asegurar, por ejemplo, una empresa, si, por ejemplo, fallamos en la formación y en la concienciación del personal, que puede ser una vía de entrada de ese ciberataque. Con lo cual, más que hablar de grandes cantidades de dinero, que lógicamente invertir en una infraestructura robusta va a ser mejor que no tener nada, podemos hablar de que esa inversión podría hacerse en la formación y en la concienciación del personal. Como has dicho, no solamente a nivel funcionarial, a nivel gubernativo, sino también a nivel personal. Se ha demostrado que en la mayoría de ocasiones la infección de un terminal viene por un archivo malicioso que ha llegado a través del correo electrónico y que no hemos sabido detectar. Se ha instalado y ha infectado los archivos, con lo cual veo más conveniente invertir en esa formación del personal que en invertir muchísima cantidad de dinero en una infraestructura, que no significa que no haya que hacerse, sino con un sistema de inversión adecuado a lo que se quiere proteger. Muy bien. Estamos muy habituados a ver en televisión ficciones, ¿no?, relacionadas, un poco quizá apocalípticas, relacionadas con este tipo de ciberataques. Pero según usted,
para ser realistas, ¿cuál sería el peor escenario, el que deberían tener en cuenta todos los gobiernos? No sé si a lo mejor un apagón de Internet a nivel mundial tendría, me imagino, efectos nefastos, pero de verdad, aferrándonos a la realidad, ¿cuál sería el peor escenario ahora mismo? Es cierto que un apagón de Internet a nivel mundial no solamente afectaría a nivel gubernativo, sino también a nosotros. Ahora mismo esta entrevista no podríamos llevarla a cabo. Pero creo que es más oportuno indicar que un ataque a una infraestructura crítica de un país sería un ataque peor. Por ejemplo, un hospital. Hace unos meses vimos un ciberataque a un hospital de Barcelona con el cual se habían hecho con la base de datos de los ciudadanos, con sus enfermedades, sus tratamientos médicos. Ahí sí queda claro que se vulnera la seguridad privada del ciudadano, su seguridad. Entonces, ese ataque sí que puede ser más crítico. Otro ejemplo podría ser un ciberataque sobre una central nuclear. Si ese ataque va a poder penetrar en la defensa y va a poder, por ejemplo, desactivar la seguridad interna de esa central, pues sí que podría provocar un caos en las zonas adyacentes o en la ciudadanía o directamente en la seguridad nacional. Otro ejemplo puede ser una presa hidráulica. Abrir las compuertas de esa presa, si están automatizadas, pues podría causar desastres ecológicos en la zona. Con lo cual, más que ese apagón a nivel mundial, que sí que es cierto, puede afectar no solamente a ciudadanos, sino también a gobiernos, pero yo creo que un ataque de este tipo a esas instituciones críticas podría tener un ataque mucho más crítico y más nefasto en nosotros. Bueno, pues escenarios que ojalá no veamos. Javier López, muchísimas gracias por su análisis y buenos días. A vosotros, muchas gracias.